Hola, soy Mariana Rodríguez, investigadora asistente para el proyecto para el proyecto de exposición No es válida esta sombra, eh, Moro Befallen. Y en este video les explicaré cómo es que se hizo la selección de la obra poética de Emilio Adolfo Befallen para su lectura en los episodios de podcast. Al igual que en el caso de César Moro, ¿no? De la revisión de la obra poética de César Moro, se revisó también la obra de Westphalen con el fin de familiarizar al público desde el formato de podcast a su lectura, ¿no? En este caso, además de una revisión de su obra poética, también se revisaron sus ensayos, notas editoriales y artículos, ya que el énfasis principal en su caso era reconstruir la característica tan multifacética que tuvo su personalidad. En ese sentido, se seleccionaron 2 textos para las secciones introductorias y 2 para las secciones de cierre del podcast. A continuación, explicaré cómo y por qué es que estos textos fueron seleccionados para cada episodio. El primer episodio sobre el cual voy a hablar es el episodio 2, denominado Moro Westphalen entre redes y revistas. En la introducción hemos seleccionado un fragmento de Carta del Perú, que fue un texto temprano de Westphalen publicado en la revista holandesa Front en 1931. Y para el cierre hemos seleccionado un fragmento de La poesía y los críticos, aparecido en El uso de la palabra en el año 1939. Bueno, el centro de este episodio está dirigido hacia la conversación sobre el rol de Westphalen en la producción y difusión de medios culturales, como lo son las revistas. Es por ello que la introducción del episodio estuvo dedicada a pensar cómo es que Westphalen pensaba a su vez el Perú, que era el lugar desde donde escribía e impulsaba sus proyectos editoriales. Por ello, un texto como Carta del Perú, en alusión a carta como un mapa, ¿no? Resultó un texto pertinente, pues desde allí se nos permitió explicar sus apreciaciones y cómo es que el propio Westphalen construía una idea del Perú frente a miradas que habían sido para su época exotizantes, ¿no? Sobre este territorio. El texto, bueno, apareció en francés, publicada en la revista Front en el año 1931, por lo que se hizo una traducción de ese texto y luego una posterior selección para poder incluirlo en el episodio en mención. Y en el caso del cierre se tomó un fragmento de La poesía y los críticos, un artículo aparecido en El uso de la palabra en 1939. Este reflexiona sobre el lugar de la poesía frente a la crítica y, en ese sentido, conecta con lo expresado en la introducción en el sentido de una independencia para la actividad artística, así como para imaginar al país. Podemos ver aquí, a continuación, cómo es que efectivamente funcionan estos textos seleccionados. Veamos el caso del episodio número 2. Los textos escolares y mi propia experiencia lo afirman. El Perú existe geográficamente y ocupa un espacio en el Atlas, teñido de azul y amarillo en letras negras y grandes. Perú es un país. Y la veracidad de otros informes, tal número de habitantes que los jóvenes soñadores de las 4 esquinas del mundo tienen el placer de imaginar elegantemente vestidos de plumas. Y después, el origen y la línea punteada que lo encierra, el mitológico río, el Amazonas. Lo que es mucho más dudoso es su realidad histórica e incluso literaria, aunque muchos literatos profesionales fingen estar convencidos de lo contrario. Como explicaba, esta es la sección introductoria, en donde se hace la lectura de Carta del Perú. Y ahora escuchemos la sección final. Levantando un arco de selva virgen, la poesía lentamente extiende su mirada de profundidad submarina a través de ciudades de cristal, de roca, cuyos habitantes también orientan críticos de cristal, de roca fosforescente con algas de metal, en fusión y caparazones de insectos nocturnos de polvo,
de diamantes imantados por la estrella polar y la estrella que habita en el volcán intermitente entre el ecuador y los polos. Este es un fragmento para poder ver efectivamente cómo están conectados tanto introducción como el cierre de cada episodio, ¿sí? El siguiente episodio que se abordó fue el episodio número 3, denominado Una tradición moderna para el Perú antiguo, Emilio Adolfo Westphalen. Para la introducción se seleccionó una referencia, o se hizo referencia de una cita que hace Westphalen con respecto al poeta estadounidense T.S. Eliot, que dice lo siguiente: puede malgastarse la energía con el propósito demente de recoger las hojas que se caen y de pegarlas a las ramas, pero el árbol sano dará nuevas hojas y el árbol seco caerá bajo el hacha. Y para el cierre, se seleccionó un fragmento de la nota editorial en el primer número de Las Moradas, publicado en mayo de 1947, y que fue escrita por el mismo Emilio Adolfo Westphalen. El episodio 3 se diseñó para poder abordar la manera en la que Westphalen propuso un modelo cultural diferente a aquel del indigenismo de las primeras décadas del siglo XX. Por esa razón se alude a esta cita, ¿no?, de Westphalen sobre T.S. Eliot, en donde la imagen del árbol se construye como aquella de la tradición y se reflexiona sobre las hojas que serían los frutos o productos del tronco, ¿no? Con esta imagen Westphalen anhela para la tradición la recreación constante, y es ese aire nuevo que trae su propuesta al que se refiere la conversación del episodio. En segundo lugar, el texto de cierre que se escogió fue un fragmento de la nota editorial en el primer número de Las Moradas, como decía hace un momento, escrita por él mismo, y se consideró pertinente este fragmento en la medida en que es la voz del propio Westphalen la que establece en el primer número de uno de sus proyectos editoriales más importante, como lo fue Las Moradas, cómo es que dicha revista no habrá de considerarse nunca como un punto final, como un acabamiento, sino como un acicate hacia nuevas conquistas, como un despliegue de posibilidades futuras, según escribe el mismo Westphalen, ¿no? A continuación, entonces, les mostraré cómo es que funciona dentro del episodio del podcast esta selección. Puede malgastarse la energía con el propósito demente de recoger las hojas que se caen y de pegarlas a las ramas, pero el árbol sano dará nuevas hojas y el árbol seco caerá bajo el hacha. Este es Westphalen citando al poeta estadounidense T.S. Eliot. Estamos ante una bella imagen que ilustra bien lo que entiende Westphalen por tradición. Y este es el fragmento aludido que les explicaba hace un momento, que fue leído por Rodrigo Vera, también investigador del proyecto, y que bueno, luego continúa con una reflexión con respecto al fragmento aludido y con respecto también a la tradición. Ahora veamos cómo es que se da el... Las Moradas, revista de las artes y las letras. Cuando salimos a la aventura, a la casa de las presas espirituales, pensamos siempre que habremos de volver a unas moradas, donde habrá amparo para lo atesorado, que no habremos de llevar siempre a cuestas. Punto de reunión para el contacto, para el cambio, para la confrontación de hallazgos, pero lugar donde toda conquista del espíritu, donde todo descubrimiento del arte y de la poesía, de la ciencia y del pensamiento, no habrá de considerarse nunca como un punto final, como un acabamiento, sino como un acicate hacia nuevas conquistas, como un despliegue de posibilidades futuras. Fragmento de nota editorial de Emilio Adolfo Westphalen en el primer número de Las Moradas, mayo 1947. En ese sentido, entonces, queda claro cómo es que se pretende hacer una especularidad, ¿no?, tanto entre introducción y cierre, y en ambos casos se restituye precisamente esa voz, ¿no?, que queda muchas veces fijada en la palabra escrita, pero que a través del audio también tiene otra forma de acercarse al público que ve los contenidos de la exposición.